Hola amigos, amigas, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día jueves que cuenta con la sublime y eximia y eminente presencia de Nicole Rodríguez, que al fin le da, al menos una vez a la semana, una cierta apariencia de programa informativo a esta cuestión. ¿Cómo está usted, Nicole? Muy bien, ya con el día amaneciendo antes. Tú sabes que yo salgo a trotar muy temprano, ya se notan los inicios de la primavera porque salgo a la misma hora de siempre, tempranísimo, salió oscuro, ahora ya me amanece y ya está oscureciendo más tarde. Eso da como una luz de esperanza, ¿ves? No sé por qué, por alguna razón uno ve que se alarga el día, hay más luz y la gente se siente más esperanzada. No sé si te pasa, a mí me pasa. Por alguna razón. Yo soy, tú sabes que yo vengo de otro planeta donde reina la oscuridad y la luz nos molesta mucho, así que toda mi vida he vivido más bien como los vampiros haciendo una catacumba. No, está bien, sí, por supuesto, a todos nos eleva el ánimo la luz, es un fenómeno fotoquímico natural. Entiendo que tú has estado viendo el tema de Marco Enrique Ominami, que hoy día hizo noticia, o sea, ayer, porque la justicia lo exoneró de todo lo que lo estaban investigando, no procesando, no sé si procesando, investigando o qué, el hecho de que salió libre de polvo y paja, pero no así su mano derecha, que era el que estaba haciendo las cosas que en el fondo eran para Marco Enrique Ominami. A ese sí le llegó una sanción, no me acuerdo en qué consiste la sanción, pero fue sancionado, no así Marco Enrique Ominami. Sí, te lo complemento, Fernando, porque si bien me parece que Marco Enrique Ominami, desde el punto de vista del peso político, quizás no es tan relevante hoy, pero sí es un actor político que está constantemente en el escenario. Y además hizo noticia porque pudo inscribir su candidatura y se separó de lo que era la unidad constituyente. Ya vamos a hablar de eso porque ya no se llaman unidad constituyente. Pero hoy volvió a hacer noticia con respecto al fallo OAS. Tú no pudiste decir en qué consiste el fallo con respecto a Christian Barnett porque la sentencia se lee en septiembre. Lo único que salió hoy es que finalmente Meo no es culpable y en el caso de Christian Barnett sí. Ahora, ¿qué pasó? Y hagamos un poquito el recorrido porque después de 7 años de un proceso judicial, 7 años, a mí me parece que estos números de demora, estos años de demora, también hacen perder sentido a la justicia. Imagínense, hubiera llegado hoy o hubiera sido declarado culpable. Nunca es tarde para declarar culpable a alguien, pero 7 años es mucho, es muchísimo para esperar justicia en cualquier caso que sea. Bueno, después de toda esta cantidad de años, el tribunal lo absolvió a Meo por el delito de fraude a las subvenciones. ¿Qué significa eso? Que todo lo que le devuelve el Estado con respecto a lo que él gastó en su campaña había estado en cuestionamiento y en esto fue absuelto. No así como tú lo dijiste, Christian Barnett, donde sí se constató y fue condenado como autor de delitos tributarios. ¿Por qué? Porque él efectuaba las boletas, esas facturas. Acá se le puso un nombre bonito. Tú sabes que en Chile nos gusta legalizar hasta los fraudes, entonces se llaman facturas ideológicamente falsas. Entonces suena mejor que corrupción, suena mejor que meterse plata al bolsillo, etc. Entonces él sí fue declarado autor de esos delitos y la sentencia se va a leer en septiembre. Les quiero recordar, ¿De qué año es ese septiembre? Mira, gracias a Dios va a ser este mismo año, pero yo también busqué la fecha porque a lo mejor pensé que se decían 2 años más, pero no, va a ser este septiembre. Les quiero recordar el caso OAS y por qué es relevante, porque a mí me parece que esto es un tema que finalmente la Fiscalía no quiso investigar, no solamente por Meo, ya les voy a dar algunos antecedentes, sino que nuevamente acá la Fiscalía y acá, ¿quién llevaba el caso OAS? Adivina quién es la fiscal que llevaba el caso OAS. Nuestra fiscal Jimena Chong. No, ¿en serio? Claro. Bueno, yo les quiero decir en qué contexto está el caso OAS. El caso OAS es uno de los casos más grandes de corrupción a nivel latinoamericano porque se trata del caso Lava Jato. Lava Jato es este caso de corrupción que salió en Brasil y que incluía prácticamente a todos los países latinoamericanos, incluso llegó a Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos. ¿Y qué significa? Que son una serie de constructoras, la más grande era Odebrecht, por eso Odebrecht le suena más quizás que OAS, que
a través de sobornos y a través de estas platas que le pasaban a políticos, a campañas políticas y a redes políticas, sobornaban para poder ganarse distintas licitaciones de infraestructura. Ese es el caso, por ejemplo, en Perú, donde están prácticamente todos los expresidentes formalizados o condenados. Está Ollanta, está Alan García, que falleció, está PPK, está Toledo, están todos. Keiko Fujimori también está por el caso Odebrecht. Bueno, en eso se inserta OAS, que era parte de estas constructoras que funcionaban a través de los sobornos. Y acá, para que ustedes sepan, OAS funcionó con una oficina. Se instaló por allá por el año 2007, y en el caso OAS, el presidente de OAS, que era Leo Pinheiro, que está en la cárcel, él dijo que sí había, por ejemplo, entregado dinero para la campaña de Bachelet en el año 2013. ¿Cómo se supo esto? ¿Por qué? Porque Martelly, ¿se acuerdan que era un operador político que al final prácticamente se declaró culpable en un juicio abreviado? Él efectivamente hizo unas boletas a OAS por montos alrededor de 100 millones de pesos, y cuando se le preguntaron qué es lo que hizo, bueno, un mapa de Chiloé y unos estudios de tierras que supuestamente le había pedido OAS. Y el caso siguió acá porque OAS además tenía oficina en la cual participó de varias licitaciones. ¿Cuál se ganó, que es la más importante? El puente Chacao, que en conjunto con Hyundai se ganaron la construcción de ese puente, que finalmente no lo construyeron. Además, en el caso OAS también salpicó a la campaña Eduardo Frei el año 2009, porque efectivamente, según la declaración de su propio presidente, también habían colaborado con esa campaña. Entonces, MEO es uno más de la Liga Progresista Latinoamericana, la Liga de Izquierda. En el caso de Perú financiaban a todos, pero en el caso de Chile, al parecer, tenían mayor preferencia, y MEO termina siendo uno más de estos político en el cual supuestamente OAS le habría entregado plata para las campañas. Ahí entra el famoso tema del avión que utilizaba MEO, porque el avión pertenecía a esta empresa. Eso, y como último datito, que yo lo he mencionado varias veces en la medida en que se fue investigando el caso OAS en Chile, recordemos que Jimena Chong viajó a Brasil para poder obtener declaraciones de las personas que ya estaban detenidas en Brasil y saber de qué manera entregaron dinero a los políticos en Chile. Obtuvieron algunas declaraciones de Leo Pinheiro, pero cuando regresaron, y recuerden que por primera vez viaja no solamente Jimena Chong, sino que el fiscal Abbott la acompañó. Me preguntan, ¿por qué tuvo que viajar el fiscal nacional con Jimena Chong a Brasil? Bueno, es otra pregunta que queda en el aire. Viajaron los dos. Y por último, se hubieran obtenido información importante, pero cuando regresaron, finalmente las palabras fueron: no pudimos obtener mejor información o más información debido a que acá no hay delación compensada, es decir, ellos no podían entregarles beneficios a estos brasileros a cambio de información. Esa fue la única excusa absurda, por lo demás, para no poder tener información. Entonces, ¿qué pasa acá en el caso de MEO? Que uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? El avión está, las boletas están, su mano derecha, su jefe de campaña sale culpable de los cargos. ¿Por qué MEO no? Bueno, porque finalmente, para que alguien salga culpable tiene que haber una buena trama, tiene que haber una buena investigación y tiene que haber unos buenos argumentos desde Fiscalía. Y en el fondo lo que quiero decir, tiene que haber interés de Fiscalía para que alguien salga culpable o no, cuando hay cosas quizás tan evidentes. A lo mejor nos falta una legislación un poco más específica con respecto a lo que significa entregar dinero desde el extranjero para financiar campañas o para financiar políticos o derechamente para sobornos, pero en el caso acá de Fiscalía se cortó el hilo por lo más delgado para variar un poco. Bueno, a mí me parece que efectivamente puede faltar información, que no hubo interés en buscarlas, pero tiene que haber habido suficiente, puesto que se condena a este señor Cristian, ¿cuánto dices tú que se llama? ¿Ah? ¿Cuánto? Wagner. Si había información suficiente para sancionar a Wagner, entonces significa que le había también llegado el caso para sancionar a su jefe, a menos que el juez, el fiscal que llevó a cabo esto en la justicia, piense que Marco Enrique Minami no tenía idea de lo que estaba haciendo su mano derecha, que su mano derecha por su propia cuenta se puso a conseguir dinero por si acaso era necesaria, y de esto no tenía la más mínima información Marco Enrique Minami. Bueno, yo soy un hombre muy creyente, ¿no? Tú sabes,
le creo a todo el mundo lo que me digan. Pero aquí se me hace un poco difícil imaginar que se castiga a uno y el otro sale libre, como si no hubiera ni una conexión entre ambos, como si lo que uno hizo y sabía, el otro no lo sabía ni lo hizo. Y eso nos lleva al tema de qué es la corrupción, porque es una palabra que todos usamos mucho, y no confundamos corrupción con delito. El delito es algo que comete un sujeto específico, una persona, una banda. La corrupción se refiere a una descomposición moral de un cuerpo administrativo, político, un organismo corporativo entero. Y por eso que estamos viendo aquí una maraña de personas que en distintos momentos o aspectos de un caso actúan de tal manera que no hay sanciones y por lo tanto se hace posible en el futuro que se cometan los mismos actos. La corrupción significa que alguien mete mano al cajón, otro mira para otro lado, no metió la mano al cajón, pero está mirando para el otro lado. Un tercero no investiga, eso también forma parte del reblandecimiento de la normativa del Estado. El cuarto no hace las investigaciones que podría hacer. El quinto espera que pasen los plazos. El sexto hace una campaña de imagen para salvarle el pescuezo al político. Y todos estos distintos personajes y actores son los que constituyen la corrupción. O sea, la corrupción es un fenómeno colectivo institucional, no es un acto de un individuo, no es que tal o cual fulano le metió la mano al cajón en las arcas públicas. Eso es un robo, simplemente, es una estafa o algo por el estilo. La corrupción significa que hay más implicados, no solo en el acto directo de robar o de acometer una irregularidad, sino que en tapar, en cubrir, en perdonar, en patear el tarro para adelante. Es decir, por eso se usa la palabra corrupción, pues se refiere a un organismo que se ha muerto, que ya no funciona y que se está descomponiendo. Eso es corromperse. Se sueltan las amarras entre las cosas, el cuerpo se termina por descomponerse y podrirse. Eso es lo que estamos viviendo en Chile y ya parece que no hay día que no aparezca un nuevo hecho, una nueva situación. Hemos tenido casos en las alcaldías, tenemos casos en los políticos, tenemos allí donde entra la plata, entra el veneno. Hemos tenido, y están habiendo procesos en este momento que no sé en qué van a terminar, de personeros que uno no hubiera imaginado jamás, personeros de instituciones como Carabineros, están procesando en este momento, están investigando el caso de Espinosa, el exdirector de la PDI, políticos han entrado y salido de los tribunales. Es francamente pavoroso. Y creo que ya a estas alturas debiera terminarse con esta idea que algunos todavía creen y tienen, que en este país hay casos puntuales de irregularidades, llamémoslas, pero que no hay corrupción, o en todo caso es menos que en otras partes. No, la corrupción es siempre la misma en todas partes. La corrupción, si está localizada solo en un brazo o en todo el cuerpo, viene siendo lo mismo, porque igual va a contaminar rápidamente todo el cuerpo, como ya lo estamos viendo, Nicole. Déjame agregarte una cosa que es interesante en el caso Lavallato, que es donde entra OAS y Odebrecht y otras, porque uno, como fue a nivel latino, uno puede ver de qué manera cada país asumió la responsabilidad con respecto a estos sobornos y con respecto a la trama de corrupción. En el caso de Brasil, están detenidos sus presidentes, estuvo detenido Lula. Lula salió al final libre y estuvo además procesado por distintas causas. En el caso de Perú, tú tienes a estos 5 expresidentes que están formalizados prácticamente. Alejandro Toledo está escondido en Estados Unidos a la espera del resultado de que lo extraditen a Perú. Mira en Chile, ¿qué se hizo en Chile? Se escondió debajo de la alfombra. Y mira lo que pasó en Colombia, que es interesante, porque ahí uno ve de qué manera tratan estos temas. Tú sabes que el testigo clave colombiano, que fue uno de los que procesó el contrato con el Estado a nombre de Odebrecht, apareció muerto por un paro cardiorrespiratorio. 4 días después, su hijo, que también era testigo, apareció envenenado con cianuro. Y unos meses después, el tercer testigo clave murió envenenado también. Entonces ahí uno ve de qué manera se fue resolviendo, si se puede decir esa palabra, con sus propias características en cada país. En lo que nos concierne en Chile, para mí se escondió todo debajo porque no nos gusta decir que somos corruptos, no nos gusta decir que nos sobornan, no nos gusta decir nada, porque nos gusta decir que en Chile somos serios y que las instituciones funcionan o funcionaban.
mejor dicho. Y nadie investiga mucho más tampoco. Bueno, eso muestra además que somos mucho más humanitarios. Nosotros aquí no necesitamos matar testigos porque simplemente las cosas antes que lleguen a ese nivel de llevar testigos a un estrado, las cuestiones se han tirado bajo la alfombra, como tú dices. Habla muy bien de nuestros políticos que han logrado aplicar los derechos humanos en el caso de la corrupción, de forma que no haya ningún testigo que pueda sufrir algún apremio ilegítimo. Es un gran avance moral y podríamos ser puestos como ejemplo en el resto de Latinoamérica. Tú no te rías porque estoy hablando completamente en serio, Nicole. Yo lo sé. Es un consuelo saber que, por ejemplo, nosotros que estamos hablando y que a lo mejor por cosas que decimos aquí ya nos habrían metido un tunazo en la cabeza, aquí nada, pues no pasa nada, lo más me van a acusar el día de mañana de que violé a una monja, a ti van a decir que mataste un perro, alguna cosa, pero no nos van a meter un balazo. Estamos en un nivel superior de civilización. Toquemos madera para que esto se mantenga. Oye, pero tú hiciste una pregunta clave, quizás no la hiciste como pregunta, pero tú estás hablando con respecto a la corrupción en Chile y nombraste otros casos. A mí me parece que Chile tiene una corrupción bastante más institucionalizada. Eso no sé si decir la palabra endémica, pero mucho más institucionalizada de lo que arrojan los rankings o de lo que nos gusta aparentar. Te voy a nombrar el caso específico porque fue esta semana de la formalización a Javiera Blanco desde la Fiscalía de Centro Norte, que la va a formalizar junto a varios ex subsecretarios de Carabineros por eventual malversación de fondos, y esto a través de los gastos reservados. A ella se le imputan 47 millones de pesos. Y este mismo personaje, Javiera Blanco, que fue sobreseída, acuérdate, por las irregularidades en Gendarmería. ¿Cuáles eran esas? Contratar personas que no iban a hacer nada en Gendarmería, pero que eran amigos y que llamaba al director de Gendarmería y le decía, yo a esta persona. Bueno, ella fue sobreseída por ese cargo, porque al final, supuestamente, esas personas sí trabajaron para Gendarmería, algo que no fue realmente muy constatado. Y acuérdate del famoso caso Ascar, que era el caso para mejorar la calidad de las residencias del Sename, donde acá no es que fue declarada inocente ni sobreseída, sino que la Fiscalía nuevamente decidió no perseverar. Acá también se investigó al ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Ella era ministra de Justicia. Y acá era un programa millonario, donde nunca nadie, para hacerlo en fácil la historia, supo dónde fue a caer esa plata y en qué se redujo a mejorar la calidad de las residencias del Sename, que siguen siendo no malas, siguen siendo una violación a los derechos humanos de estos niños. Entonces, al final, yo creo que cuando uno empieza a constatar todo esto, tú hablabas de la PDI, también el tema de Espinosa de la PDI tiene que ver con los gastos reservados. El ejército, los gastos reservados, que hacen, al final, lo meten a cuentas particulares y hacen lo que quieren con esa plata. Me parece que Chile sí tiene una corrupción muchísimo más institucionalizada, y hoy con las instituciones débiles que tenemos, nos veo una discusión de cómo hacer una legislación un poco más robusta para evitar estos casos. Porque cuando tú tienes las instituciones de esta manera, donde la gente hace lo que quiere con el dinero, eso significa, voy a parecer política hablando, que no le llega la plata a la gente. La plata que usted trabaja y que se la quitan de los impuestos, le llega a estas personas. Bueno, le llega al bolsillo a estas personas. Eso es lo que pasa. Pero Nicole, esas personas también son la gente. Ten un poco más de caridad. O sea, cuando tú dices que no se sabe a dónde fue a dar una plata, no, sí se sabe. Y eso también, tal vez no mejoró la calidad de vida del Sename, pero mejoró la calidad de vida de un montón de personas. Eso es indudable. Es decir, la plata no se fue a otro planeta, se quedó acá. Y cuando tú dices que la corrupción es institucionalizada, bueno, ahí es lo que estoy diciendo. La corrupción supone precisamente que hay una descomposición institucional del cuerpo corporativo y no meramente un acto individual. Sí, es salvaje la corrupción que tenemos, no cabe duda, y es salvaje la hipocresía también con que miramos esto, la manera como nos cegamos, y estamos corruptos hasta los alamitos, esa es la realidad, porque el país se hizo más rico, y cuando empieza a circular más plata, se desatan todos los instintos depredadores que son intrínsecos a la raza humana, para el 98% por ser generoso de la población, ¿no? Si los que son honestos
y a veces vociferan es porque no han tenido oportunidad de meter la mano en el cajón nomás, pues. A mí no me vengan con cuestiones. Si la prueba es, ¿qué haces tú si ves que a alguien se le cae un billete, te lo vas a devolver o te lo metes a tu bolsillo? Si no pasa eso, tú pintas de honesto, pintas de una persona decente y puedes ir a reclamar, pero yo tengo muchas dudas, y la verdad es que si uno habla con gente en otros planos, en planos que no llegan nunca a lo que ahí ocurre a la prensa, si le pregunta a un empresario cualquiera, incluso a una pequeña y mediana industria, cómo funcionan muchos de sus empleados, te van a contar 1.000.000 de historias de deshonestidades, de robo hormiga, el tipo que se va con los alicates, el que inventa enfermedades con licencias médicas, está generalizado. Por eso digo, eso es corrupción, es institucional. Y no tiene remedio, porque ¿quiénes podrían votar leyes más vigorosas? Es como que tú le pidieras a la gente que está en la cueva de Alibaba que votaran leyes contra el robo. ¿Cómo? Esto que tú dices me recuerda lo que pasó con la Iglesia Católica durante por lo menos 2 siglos, en que la corrupción y el puterío y el hueveo, para decirlo en castellano, de los altos príncipes de la iglesia y el papado eran impresionantes. Cuestión de leer un poco la historia de ese periodo, y se hablaba de las reformas y no se hicieron nunca. ¿Cómo se van a reformar a sí mismos los corruptos? ¿Cómo se van a hacer el harakiri, Nicole? Es imposible. Tuvo que venir un fenómeno externo que fue la reforma de Lutero y todo lo demás para que viniera la contrarreforma y finalmente. Pero ¿tú le puedes pedir a los legisladores que legislen contra sí mismos? No. Imposible. No, mira, en esto hay que ser bastante terrenal. Todos los países tienen ciertos niveles de corrupción. Lo que acá molesta, yo voy a hablar para efectos de mi país, lo que acá molesta es la sensación de impunidad. Debe haber mucha más corrupción de los casos que yo nombré. La señora Javiera Blanco la nombré porque va a ser formalizada. Deben haber mucho más. Pero ok, pero es ella la que están investigando. Pero esa sensación de impunidad, cuando ya a veces hay casos que son evidentes, que están a la vista, no pasa nada. En el caso de Meo, con respecto a OAS y que fue absuelto, también uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué Meo lo van a declarar culpable si la gran mayoría del Congreso que pasó boletas y facturas, Sokki, Michapente, todo, están libres de polvo y paja? ¿Por qué Meo va a ser especialmente declarado culpable si al final la tónica ha sido declarar culpable a Jaime Orpiz, tener van a formalizar a Longueira y entiendo que a Pizarro, pero puede que ahí me esté equivocando, pero no hay más. Y acá estábamos hablando de que era una lista de prácticamente la mayoría de los partidos políticos de Chile, los principales, que estuvieron ligados al mundo empresarial que les pasaba boleta y se vendieron a ellos. Entonces, también, ¿por qué Meo iba a ser declarado culpable? También hay que decirlo. Pero el punto que quiero decir es que todos los países tienen niveles de corrupción, y me parece que la diferencia se hace, uno, en que no haya impunidad cuando se detectan casos y que son tan evidentes, y dos, la reacción de los pares. Me parece que también la reacción de los pares hacen ver el nivel de desarrollo de un país. Cuando tú ya al final de cuentas todo es aceptado y los pares aceptan, etcétera, me parece que ahí es cuando baja el nivel, y ahí es cuando no nos pegamos el salto. Bueno, nuestra clase política es una familia muy unida, muy estrecha, muy cariñosa, muy leales unos con otros, como ocurre en toda sociedad pequeñita, donde las élites son muy homogéneas, y a pesar de las diferencias que a veces se saquen los ojos, que tienen terrenos comunes. Fíjate lo que sucedió con la Asamblea Constituyente. Si tú escuchabas a toda esta gente que llegó a la Asamblea Constituyente antes que llegaran, cuando eran candidatos, todos estaban en la postura facilona, igual que el Frente Amplio en su momento, de vociferar contra la clase política por su incompetencia o por su corrupción o por su arreglines, y todos ponían los ojos en blanco, venían aquí los mesías, eran como 50 mesías que venían a salvar el país. Pero a las 2 semanas ya estaban votándose un aumento del 170% de sus ingresos. Entonces, el punto es, cuando tú estás fuera de las prebendas y del privilegio, entonces reclamas contra los que están. Esto es típico. Es casi uno de los elementos típicos de todas las revoluciones, los de abajo picados con los de arriba. Una vez que llegan arriba, después de cortarle la cabeza a los de arriba, se convierten ellos en los de arriba y se descomponen igual de a poquito. Nosotros lo vimos también con la Concertación desde el primer día. El primer gobierno de Patricio Aylwin ya comenzó poco a poco, asomaron pequeñas cabecitas, algunos sobrecitos por aquí, otras por allá, pero la cosa después agarró vuelo, y todas esas personas,
supuestamente todos impecables moralmente, eran la mejor gente de Chile, venían a sustituir a los criminales, a los asesinos y a los ladrones. Bueno, son los que protagonizan todas las cosas que tú has estado contando. No tiene remedio. No tiene remedio. Esto no tiene remedio. O sea, en este esquema político no tiene remedio. Y si llegara otro y los barriera con la escoba de Carlos Ibáñez del Campo, los barredores de la escoba al año o a los 2 años van a estar ya no con una escoba, sino que con una aspiradora Sindelen o alguna cosa así. Van a estar metiendo mano también en los cajones. Pues sí, es la raza humana, como decía un amigo mío, no voy a repetir la frase aquí, es la raza humana la... Bueno, mira, se habla de este nuevo ciclo político con toda esta generación que critica, y mira lo que pasa, la lista del pueblo, tú sabes que le rechazaron las devoluciones que pedían con respecto a la campaña porque pasaron boletas de familiares y de cosas que no se habían hecho, la misma lista del pueblo. Lo mismo, hicieron lo mismo. Pero es insólita. Como estamos en semana de escenario electoral, mira la candidatura de Pedro Velázquez, que va por Chile Podemos Más. ¿Ves que cuando le cambian el nombre es como que cambiaran todo, gente nueva? Y va a competir al Senado por la región de Coquimbo. Y este es un personaje que fue alcalde de Coquimbo entre el 92 y el 2006, era de la Concertación, era demócrata cristiano, pero después se cambió. El punto es que fue condenado el año 2007 por fraude al fisco y negociación incompatible. Y tú sabes que, leyendo bien, dije, bueno, pero este personaje, si ya fue condenado, etcétera, ¿por qué se puede presentar? De partida es diputado, así que ya se presentó. Bueno, porque la inhabilitación tiene que ver con que no se podía volver a presentar como alcalde, pero tú te puedes volver a presentar hasta para presidente de la República. Entonces, hacen cosas tan burdas, leyes tan burdas. Si una persona es condenada por fraude al fisco, no se puede volver a presentar a nada, me imagino, por un tiempo razonable, ¿no? Pensando que la gente... Una semana. Voy a mi primer bloque comercial, amigos, para que nos evadamos por un momento de esta corrupción que ya está empezando a oler. Y les recuerdo, Felco, esta industria suiza que produce artículos para podar que son de una calidad excepcional. Esta se las he mostrado un montón de veces, así que ahora les muestro esta otra, que es más chiquita, para manos de señora. Tiene un mango que es rotatorio, eso permite hacer un giro y aplicar más fuerza. Las hojas son de aceros endurecidos de alta calidad. Estas tijeras están construidas de otra manera, están fabricadas de otra manera. Las fabrican los suizos no producen artículos de mala calidad, jamás. No hay un prestigio nacional, una tradición, etcétera. Estas tijeras de podar, en todos los modelos que yo ya les he mostrado, usted las encuentra en los negocios que están abajo a mi derecha, direcciones de internet, y repito, son más caras que las normales que usted encuentra en los locales que importan cosas de... Pero estas sí que son duraderas, cortan bien, no se embota el filo después de la segunda rama que usted cortó, son de verdad. Felco, estimados amigos, Felco, son las que usan los profesionales. Y para reparar la carrocería de su automóvil, o sea, por ejemplo, desabolladuras, pintura, sacarle los óxidos, la corrosión está siempre comiéndose el auto de uno. Miren debajo los tapabarros cómo están. Autowolf.cl, estimados amigos, comuníquense con ellos, mándenles en el WhatsApp que está a mi derecha una fotografía de lo que ustedes quieren reparar, arreglar. Ellos le van a dar una cotización y si usted acepta van a ir a su casa a reparar, a hacer lo que tienen que hacer y lo van a hacer en un día. Un día y su vehículo está listo, Liz Taylor, desabollado, pintado, amononado, en fin, lo que usted necesite. Autowolf.cl. Garantía de 1 año de lo que hagan. Vaya a ver usted si encuentra eso en cualquier taller común y corriente de desabolladuría. Así se dice, desabolladuras nomás, bueno, como sea, wherever. Autowolf.cl. Y amigos, amigas, amigos todos, si queréis invertir en el mercado inmobiliario, pues os invito a visitar loping.com, donde desde 0,12 UFs, eso debe ser unas pocas lucas, usted se puede convertir en accionista de la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, o sea, una moneda digital que se llama CryptoLoping. CryptoLoping, respaldada por muchos metros cuadrados de proyectos inmobiliarios hechos o haciéndose. Es una manera nueva de hacer negocio que va más allá de la simple compra y venta de casas o de terreno. Esto, hay muchas más opciones.
le sugiero que entre a loping.com y aproveche las oportunidades que se están dando en este minuto en el mercado inmobiliario. Loping.com. Y vuelvo a los automóviles, camionetas, lo que usted sea que tenga en su casa. Para la revisión técnica, que hay muchos que todavía no lo han hecho, aunque parezca increíble, así, o lo estar tocando recién ahora. Revifacil.cl, amigos, para que su revisión sea fácil. Fácil porque usted no tiene que ir personalmente a instalarse por horas ahí, como ocurre normalmente, sino que esté con Revifacil, se pone de acuerdo con ellos y en un determinado momento, en determinado día, a cierta hora, unos funcionarios de Revifacil van a su casa o al estacionamiento de su empresa a buscar su vehículo, se lo llevan y ellos se hacen cargo. Usted no tiene que molestarse, estar pegado horas de horas haciendo cola. Revifacil.cl, y hay un 10% de descuento si ponen código El Villegas y un 0,0 si ponen código Nicole Rodríguez. No, 10% si ponen el código Villegas, o sea, que estuvieron en este programa simplemente. Revifacil.cl. Volvemos con Nicole. Oye, hablemos un poco del escenario electoral, de la nueva presidenta del Senado, y también plantearon la pregunta que tú te hacías ayer, creo que fue en el programa ayer, ¿por qué Meo se vuelve a presentar? Hay varias hipótesis de por qué lo hace, y me parece que todas suman en todo caso. Se presenta por varias razones, y acá lo voy a explicar. Bueno, ¿qué se empieza a ver ya en las candidaturas? Ya los tres más fuertes, no me voy a referir a las 9 candidaturas en total, sino que me voy a referir a los más fuertes, que serían Boric, Proboste y Sichel. Bueno, uno ya ve que dentro de la candidatura de Boric, ellos van a ir tras Proboste. ¿Y por qué digo? Porque siempre en la estrategia de las candidaturas uno tiene que buscar o encontrar cuál va a ser el candidato al cual usted va a competir, el contrincante. Uno no compite contra los 8, uno va compitiendo según su electorado, según su público. Entonces ya uno ve cómo Boric está creando un ambiente de campaña que va tras Proboste, y la empezaron a criticar por el rol que tuvo Proboste cuando fue ministra de Educación. Después le van a sacar también al pizarrón los otros cargos que tuvo desde que estaba la concertación, pero principalmente, y que es el tema de Boric y de Camila Vallejo y de Carol Cariola, el tema de la educación, y la empiezan a criticar por la LOCE y todas esas leyes que ellos fueron promulgando. ¿Qué es lo que uno podría esperar? Mira, me parece que esto es lo que va a pasar de acá a noviembre con respecto puntual de lo que va a ser el Frente Amplio y el Partido Comunista, para poder atrincherar, para poder ir quizás estrechando la candidatura de Proboste. Y me parece que lo van a hacer a través del Parlamento, no solamente a través de la vocería, sino que van a empezar a buscar tensionarla y de llevarla al pizarrón a través de los proyectos políticos y de los proyectos que se empiezan a discutir en el Parlamento, porque recordemos que Proboste va a seguir funcionando como senadora. Entonces le van a sacar en cara, por ejemplo, el proyecto que viene, que es del indulto a lo que ellos llaman los presos del estallido, o bien el cuarto retiro. Entonces Proboste ahí está en una cancha muy difícil, porque si está en contra del cuarto retiro, le van a decir que votó junto con la derecha. Si está en contra del indulto, algo que me parece que no creo que ella esté en contra, porque ella fue una de las promotoras de una de las mociones. Pero si estuviera en contra del proyecto tal cual como está, también le van a decir que va a votar en contra, a favor, o va a estar votando con la derecha. Y nuevamente la Democracia Cristiana, les estoy contando todo el rato, es el partido que se opone a los cambios y a las transformaciones que quiere la gente. Entonces me parece que es bastante difícil la cancha donde va a jugar Proboste. Y Proboste, a su vez, no escogió a Boric como su contrincante, sino más bien a Sichel. Y habla del próximo gerente, habla de que es lo mismo que el otro Sebastián. Y empezó a tratar de levantar una frase que a mí me parece que no le sirve de nada, y me parece que empieza a ser casi absurda, que Michelle Bachelet la usaba mucho, y dijo: soy la única mujer en la papeleta y por lo tanto soy la única capaz, o la única que podría hacer las grandes transformaciones. Por lo tanto, solo por el hecho de ser mujer. No sé si a ustedes les parece que es una manera de diferenciarse, una manera inteligente de diferenciarse. Bueno, por lo tanto, me parece que va a ser la candidatura que más difícil la tiene desde el punto de vista de dónde ubicarse, con esto de este nuevo pacto que se llama Nuevo Pacto Social, que es el que reemplazó Unidad Constituyente, ahora que no está el PRO de Meo, y porque
unidad constituyente igual ha sido como un pacto de alguna manera fracasado. Fernando, yo creo que la Jasna Proboste tiene razón en sacar a relucir su condición de mujer, porque es lo único que la diferencia de Boric. Todo lo demás son exactamente iguales, con muy pocas diferencias semánticas, y por lo tanto, bueno, pero yo soy mujer, él no. Es lo único que puedo decir. La izquierda, como de costumbre, y esto lo he analizado ya un par de veces, no, la izquierda se está y se va a descuartizar. Son 9 candidatos, de los cuales 8 son de izquierda en grados mayores o menores, o sea, no, 7, perdón, está olvidada que Cáceres es de derecha. 7 se van a hacer pedazos unos con otros. Proboste no creo que pueda crecer sacándole votos a Sichel por un millón de razones, no las voy a dar aquí, voy a esperar un programa en que trate todo el tema completo. Así que básicamente se van a destrozar entre Boric y Proboste, y por eso que estoy cada vez más convencido que esta elección la va a ganar Sichel de todas maneras. Además, a Sichel, ¿qué le pueden echar en cara? Le pueden echar en cara cosas indirectas, como si además fuera algo digno de echar en cara el que uno es de derecha o de izquierda. O sea, la izquierda asume automáticamente que si tú eres de derecha eres como un leproso, pero eso es un problema de ellos, un problema psiquiátrico, político de ellos. Pero como persona, ¿qué pueden decir de Sichel si no ha estado prácticamente en la vida política más que muy recientemente? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué cosas ha hecho mal? No ha estado en el ministerio, no ha estado en el Congreso. ¿Qué le pueden, en lo humano, qué le pueden decir? Como pueden decirle a Jasna Proboste, como pueden decirle a Boric, ¿qué le pueden decir a Sichel? Sichel está, casi diría yo, en una posición inalcanzable. Pueden acusarlo de ser parte de la derecha, pero si eso es lo que es, pues. O sea, no es como que yo acusara a la Proboste de ser demócrata cristiana, no tiene mucho sentido. Yo creo que la izquierda se va a despanzurrar una vez más y vamos a tener el resultado que corresponde a la naturaleza de las cosas y a la lógica de la historia una vez más, como siempre. La izquierda no puede ganar. Y cuando llega a ganar, como pasó con Salvador Allende por votación, fue una coyuntura histórica muy especial, ganó con una minoría de votos, tuvo que firmar un compromiso en el Congreso para que votaran por él los demócratas cristianos, y duró lo que duró nomás. No pudo ganar, porque no tenía a todo el país detrás, ni mucho menos, y no puedes hacer tus cambios de ninguna clase con una parte del país nada más. La izquierda no puede llegar al poder, salvo, como expliqué la otra vez, cuando cuenta con el monopolio de la Fuerza Armada, como lo hizo Chávez en Venezuela, como lo hicieron los bolcheviques en Rusia. Pero si tú no tienes el monopolio, y aquí no lo van a tener jamás, pueden tener algunos grupetes rasca, como yo los conocí en los años 70, ¿no es cierto? Estos grupetes de jovencitos que se creían, digamos, los herederos del Che Guevara, que los barrieron del mapa en 20 minutos. Entonces, la izquierda se va a despanzurrar, tal como están las cosas, ya no están unidos, están absolutamente desunidos, y se van a terminar por desgarrar en la campaña misma. ¿Me permites, Nicole, si tú eres tan amable? A la vuelta, recuérdame que te iba a decir un detalle que se me olvidó. ¿Qué es lo que quiere hablar? No, a la vuelta. Ok, muy bien. Amigos, muy rápidamente, Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. ¿Quiere usted vender una cosa simple del negocio inmobiliario? Vender su casa, vender su terreno, vender alguna cosa. Hey, es el más rápido, tiene método innovativo, trabaja todo el día, no para, este hombre es una máquina. Él vende. Hey. Para tener una póliza de seguro financiera, compreoro.cl es el sitio al cual usted tiene que ir. Ahí sencillamente usted compra lingotes de oro y lingotes de plata, o sea, convierte sus valores financieros en algo tangible que los tiene en sus manos, lo controla directamente, lo puede llevar físicamente a donde se le dé la real gana, y en todo lugar le van a aceptar eso, son valiosos, pase lo que pase, hasta en otro planeta van a apreciar los extraterrestres. Me contaron el oro y la plata porque la usan para sus motores, qué sé yo. Oro y plata en compreoro.cl. No te rías, porque después te voy a explicar cómo funcionan las naves interplanetarias. Y otra forma de inversión es Estados Unidos. Invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana que parte ofreciéndole 3.500 franquicias para que usted escoja dónde se quiere meter. Le ofrece cientos de ofertas inmobiliarias, le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue crédito hipotecario en banco norteamericano, lo ayuda a constituir empresas en Estados Unidos, lo asesora e incluso, si usted quiere, le consigue una visa de residencia para que vaya a gestionar sus negocios allá mismo. Invierta en USA.cl.
Nicole, ¿qué quería usted decir? Sí, un factor que se le suma a Proboste con respecto a este nuevo pacto social, cambiaron el nombre de unidad constituyente, Pacto y es la social. pregunta que tú haces, realmente cuánto la van a apoyar y cuánta gobernabilidad realmente va a haber detrás de esa candidatura. ¿Y por qué lo digo? Porque hace hace algunos meses, pongámosle, hay un proyecto en marcha para construir un nuevo polo progresista que lo comenzó liderando Girardi, pero que ha tomado más vuelo, y la idea es hacer un polo con los socialistas demócratas, llaman ellos, el PPD, el PL. En el fondo es hacer un polo progresista sin la democracia cristiana. Entonces, mientras están apoyando a Proboste, que aunque ella quiera hacer una campaña desvinculada de los partidos políticos que la apoyan, desvinculada de la democracia cristiana, porque se muestra mucho más de izquierda de lo que es su propio partido, mientras sigue esta campaña, hay en proceso la construcción de un nuevo polo progresista que pretende ser un nuevo eje, un nuevo referente político de izquierda. Entonces, ahí viene un nuevo factor que uno se pregunta, bueno, ¿qué viabilidad realmente tiene Proboste y si es que efectivamente la van a apoyar después en las urnas? No, si Proboste está en una posición imposible porque por un lado tiene que conquistar votos de la izquierda y por otro lado votos del centro, es una situación contradictoria de principio a fin. Y si tú me mencionas un nuevo eje, o sea, sigue dividiéndose el progresismo, que solo funciona unido cuando hay que salir a marchar a una calle y a vociferar a una plaza. Gritando, todos estamos unidos, todos podemos gritar viva Chile, gol de Chile, pero cuando se trata de construir, ahí empiezan las diferencias, y la derecha en cambio tiene este aglutinante natural que es conservar las cosas como son, con algunos cambios relativos a las necesidades históricas, y mantener lo que está funcionando, porque conservar lo que está funcionando es lo lógico y lo racional, cambiarlo porque sí es lo estúpido. Así es que yo estoy cada vez más tranquilo, Nicole, personalmente, de que la izquierda va a ser una vez más derrotada en las urnas. Va a ser derrotada. Ahora, la cuestión de la gobernabilidad que tú mencionaste, eso depende, claro, del Parlamento. Creo que en el Parlamento tampoco les va a ir bien a la izquierda. Porque, como dije el otro día, perdonen que me repita, ya la gente tuvo oportunidad de ver qué es lo que hacen esta gente una vez que llegan al Parlamento. Este Parlamento fue elegido cuando no estaban elegidos, cuando eran candidatos, cuando no estaban ahí, haciendo lo que han hecho. Ahora la gente ya los conoce, ya los ha visto funcionar, ha visto cómo funciona el Frente Amplio, ha visto cómo funciona el Partido Comunista, ha visto cómo funcionan todos ellos, lo que promueven, lo que se oponen, e incluso los que en un momento dado se han sentido favorecidos, por ejemplo, por los retiros de la AFP. Yo creo que ya a esta altura, a pesar de que mientras se están gastando la plata que sacaron, mientras la están haciendo samba canuta, ellos mismos debe haber alguna voz dentro de ellos que le dice, pucha, esto no puede ser muy bueno, ¿cómo es que me dejaron salir con la mía? ¿Cómo que me dieron este gustito? ¿Ah? Y pueden sentirse como Pinocho cuando esos tipos lo llevaron a ese circo con los dulcecitos, más o menos, ¿no es cierto? Sentir que te engañaron, sentir que te metieron el dedo en la boca. Y esas situaciones que antes no existían, ahora existen, así que creo que el próximo Parlamento va, como mínimo, puedo decir yo no sé si va a ganar la derecha en forma masiva, pero sí creo que la izquierda no va a obtener la presencia que tiene ahora, ni mucho menos. Sí, hagámonos, para terminar el tema del escenario electoral, la pregunta que me hice hace un rato atrás con respecto a por qué se presenta Meo, que creo que tú ya la respondiste. Y esto lo voy a decir porque varios decían, bueno, esto es un tema económico, es un negocio. Yo creo que tiene varios factores. Efectivamente, hoy presentarse como candidato no es muy riesgoso debido a la cantidad de plata que te devuelven por cada voto obtenido. Por ejemplo, vi varias publicaciones que decían, mira, por poco que saque Meo, uno recibe 1.100 pesos por cada voto, 0,04 F. Si saca un 3%, le sacaban el cálculo, de 7 millones de votantes, hagamos que saque 210.000 votos, va a recibir un cheque de 231 millones, decían. No es mal negocio, ¿no? No es malo, es bastante bueno. No es ¿Por qué no nos presentamos, oye? Presentemos una presidenta y vicepresidenta, tú y yo, ascensorista de la moneda, así no me importan los cargos a esta altura de mi vida. Y cobramos, pues alguien va a votar por nosotros y cobramos la plata esa. El punto es que efectivamente presentarse como candidato hoy termina siendo poco riesgoso desde el punto de vista económico, con esta devolución que hace el Estado. Pero a mí me parece que para Meo puede ser ese tema, sí, ok,
me van a devolver y por último no invierto la plata que yo tenga. Pero también para efectos de Meo es una persona que se mueve en el mundo político latinoamericano. Es una persona que si bien acá en Chile a lo mejor ha perdido peso y no es la persona que obtuvo ese 20% de la primera elección y del 10%, es menos que ese 10%, y su partido político no ha crecido. De hecho, Guillé, que se cambió al PRO, hasta se bajó de su candidatura senatorial. Y Santibáñez, que fue la única diputada que obtuvo el PRO, se cambió al Partido Comunista. Por lo tanto, como peso parlamentario no tiene. Pero el punto es que para él, seguir en funcionamiento de esto y seguir en carrera, le sigue dando la figuración que necesita para ir al foro de Sao Paulo, para seguir en el Grupo de Puebla, para seguir asesorando a presidentes. Recuerden que él asesoró a Fernández en Argentina. ¿En qué asesora? Y de hecho recibe cheques. ¿En qué asesora? Oye, ¿en qué asesora ese gallo? ¿En qué puede asesorar Marco Enrique Ominami? A lo mejor habría que buscarle. No sé. ¿En qué haces? Ahora, Meo está ideal para eso, de hacer de chambelán, señor Corales, servir la mesa el café. Tiene ese aire, ¿no? Es como buen mozo el tipo, hay que reconocerle. Se maquilla las cejas notoriamente, se tiñe un poquito de blanco aquí el pelo y aquí negro. No, es un galán de teleserie de los años 70. Yo recuerdo haber visto algunos gallos parecidos. Está ideal para eso y efectivamente ser candidato. Yo lo dije aquí también, no es solamente un tema de plata, es capital político, básicamente. Para todos los candidatos es capital político, es supervivencia política, y este hombre se mueve en ese medio. Ahora, claro, ¿qué uno puede decir del Meo a esta altura? Mejor me callo. Para los políticos en general, y tomo a Meo como ejemplo, cuando tú pasas ya a un nivel ya casi como de caricatura, es muy difícil después salir de esa imagen. Meo fue en un principio este político progresista que planteaba cosas que hoy plantea prácticamente Proboste, que plantea Boric también. Todos. Quizás lo hizo antes de tiempo, no lo sé, pero lo plantea casi todo el mundo progresista y de la izquierda chilena. Pero el punto es que él ya pasó a una caricatura del escenario político. Es una caricatura. El Meo es una caricatura. Si entras en eso, me parece muy difícil que la gente te tome en serio. Es una caricatura ambulante el Meo, pero tiene su arrastre entre las señoras por esta cosa después, media cantinflera, no sé si has visto película de Cantinflera, tiene esta cosa, hablar así como salivoso, con unos saltitos, de repente una cuestión. Bueno, mira, yo aplaudo cada nuevo candidato de izquierda que se presenta, más se desintegra. Yo incluso pagaría porque se presentaran unos 5 o 6 candidatos más con otros tantos como lo llaman referente, oye, no referente político. Y ahora voy a mi referente comercial, amigos. Aquí tengo un bloquecillo. Les recuerdo el mejor detergente para la loza uno para la loza, otro para la ropa, no es el mismo. Lavoclub, biodegradable, hipoalergénico, grandes envases que duran mucho, se lo traen, se lo reponen en la casa, los plásticos son reciclados, amistoso con el medio ambiente, Lavoclub. Luego continuamos con SMF, una empresa chilena que de hace más o menos un montón de años, creo que son como 20 años, que se dedica al tema de traer de distintas partes de Europa, Estados Unidos, qué sé yo, productos especializados para los distintos tipos de piso, parqué, alfombra, piedra pizarra, mármol, qué sé yo, lo que sea, enchapado en oro. Todos los productos en SMF, estimados amigos, mantenga bien sus pisos. Continúo con Avicare, ya saben, está este centro médico online que les provee de este aparatito chiquitito que sirve para hacerse electrocardiograma todas las veces que usted quiera. Los datos van a dar a una aplicación al celular que los manda de inmediato a Avicare, y ahí también son vistos en el acto por los especialistas, y por lo tanto usted está tranquilo que su corazón está siendo monitoreado on time. No tiene que esperar una semana que lo atienda un médico, mientras tanto usted ya se fue, digamos, a la diestra del Señor Padre Todopoderoso. Avicare. Para conseguir este aparatito y la aplicación, usted simplemente paga 27.900 pesos mensuales. Yo creo que su salud cardíaca vale mucho más que eso. Avicare. Y termino este bloque con KM Millas, que es esta empresa, kmmillas.cl, que le compra las millas acumuladas y hágalo ya. Llame ya, como dicen, ya hágalo ya, porque de repente las compañías aéreas eliminan sus millas acumuladas. Y si usted no va a viajar mañana o pasado mañana, que no se lleve la sorpresa que los 40.338 kilómetros se convirtieron en un huevo, en un cero. Conviértalos en plata en kmmillas.cl.
Doña Nicole. Sí, me quiero referir a lo que estaba ocurriendo en la Comisión de Ética de la Convención Constituyente, que debe ya terminar su propuesta para el reglamento ya de acá al fin de semana. Me parece tremendamente preocupante lo que uno ve, y esto lo digo porque el hecho de que ellos redacten en la Comisión de Ética las cosas que yo les voy a comentar ahora no pasa solo por ser una anécdota, un reglamento para ellos internamente. A mí me parece que refleja cómo ellos ven ciertas libertades fundamentales que deben estar protegidas en la nueva Constitución que ellos van a escribir. Por ejemplo, se aprobó sancionar a quien justifique o niegue o minimice los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 73 y el 90, y además le agregaron el estallido de octubre y lo sufrido por los pueblos originarios. Además, quieren sancionar el discurso de odio, y el discurso de odio lo definen como cualquier constituyente que utilice lenguaje peyorativo contra personas por raza, religión, credo, etc. Se van a sancionar también las noticias falsas, y acá lo que dicen con respecto a las noticias falsas es que se intenta, finalmente, lo dice su presidente, el Partido Comunista, Marcos Barraza, lo que se intenta es que finalmente se diga la verdad. Bueno, yo le podría seguir dando el detalle, pero acá el punto es lo siguiente, que en esta comisión de ética, lo que están haciendo al poder regular lo que se dice a través de sanciones, incluso hay algunas sanciones que van más allá del hecho de que te hagan una amonestación, sino que, por ejemplo, te quedas 15 días sin poder participar de los debates, de los debates que vienen, que son del contenido de la Constitución. O también hablan de reeducación para las personas, por ejemplo, que hagan negacionismo de ciertos hechos. Bueno, hay una distorsión absoluta de todo lo que significa finalmente el negacionismo, la libertad de expresión, la libertad de opinión, y está de una manera muy forzada, está muy conducida la manera en que quiere que las personas se expresen en la Convención Constituyente. Y eso es lo que me parece súper peligroso, porque este reglamento que va a regir para ello y que todavía se tiene que votar en el Pleno, esto es lo que va a proponer la Comisión, y luego después del fin de semana el Pleno tiene que votar si está de acuerdo o no. Pero acá lo que refleja finalmente es que no entienden o no creen o no les gusta la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de ideas. Acá lo que están haciendo es conducir el debate. Si a ti no te permiten expresarte libremente, porque puedes caer en la categoría de negacionista o porque puedes caer en otra categoría que ellos mismos ahí escribieron, entonces finalmente cuando tengas que discutir los contenidos de la Constitución, te vas a quedar callado o te vas a sentir amedrentado para poder expresarte. Eso significa que acá hay una intención de que se escriba una Constitución de una manera y acá no hay una libre expresión de ideas. Y eso es lo que me parece preocupante y eso es lo que creo que la gente tiene que tener súper consciente. No es un mero reglamento. Esta es la manera en que quiere que se conduzca el debate por los contenidos de la Constitución. Bueno, en tiempos cuando llegan a instancias de poder personas como las que constituyen la mayoría de esa asamblea, no es de extrañar que pretendan amordazar a medio mundo. Creo que es una tendencia natural de la raza humana que no le guste escuchar opiniones distintas. O sea, esa es la razón de ser de que hasta en una conversación de sobremesa muchas veces las cosas terminan a los botellazos. El problema es cuando eso se convierte en norma jurídica y estatutaria o institucional. Pero este tipo de personas que me hacen pensar en los revolucionarios franceses, en los Robespierre, en todos los que querían que todo el mundo se sumara a sus mezquinas, pequeñas, estrechas, superficiales ideas, es un fenómeno bien común, fíjate. Sí, eso de la libre expresión es un valor muy difícil de promover y mantener, y si se da la más mínima oportunidad, como está ocurriendo ahora, y emergen estas gentes que uno de repente no quieren investigar de dónde vienen, inmediatamente emerge esto de cerrarle la boca a todo el mundo y que solo se escuche la voz de ellos. Pero esto no va a pasar, esto no va a llegar a ser parte constitucional. Créeme que esto no va a poder llegar de una manera o de otra, esto no va a constituirse en constitución. El fanatismo, la estrechez mental, el furor
Estos son todos enrayés, estas personas, enrabiados, con que quieren negar o castigar el negacionismo según como ellos lo definen, castigar los que disminuyen según como ellos definan. Todas esas cosas que pretenden acallar a todo el mundo, dejarlos hablando a ellos nomás, eso no va a prosperar. No creo que prospere. O sea, me parece muy difícil que una monstruosidad como esa prospere, porque no tienen los recursos armados, simplemente. Sí, al final de cuentas todo se reduce a eso. Una minoría que pretende hacer tales cosas, pero es una minoría y no cuenta con más instrumentos de poder que la vociferación y que el ímpetu que tienen en el momento y el miedo que han infringido, que han generado sus opositores. Eso es de por sí transitorio y se disuelve. Yo te lo aseguro, que he estudiado estos fenómenos bien a fondo, que estas hegemonías momentáneas derivadas de una especie de oleada de emocionalidad, de furor, ante la cual la gente retrocede, se arrincona y se calla, eso termina como un temporal, se disipa. No tienen medios para convertirlo en algo sólido y perdurable. No creo que sea así. Ahora, si llegara a ser así, es el momento de hacer las maletas y mandarse a cambiar. Yo no viviría en un país donde personas de ese nivel intelectual, de esa ignorancia, de ese furor, enrabiados, llenos de resentimientos por lo que les ha pasado a sus pueblos, a su lo que sea, gobiernen el país y le imponga su ley. No, ese momento uno se va y que se las arreglen con lo que quede aquí de gente, como se las tuvo que arreglar la dinastía de Fidel Castro con los que quedaron en Cuba después que se fue la mejor gente a Estados Unidos, a lo que ellos llamaron los gusanos. Nos vamos nomás, que se queden a ver qué clase de país construyen, a quién después considerarían enemigo, porque no pueden vivir sin enemigo a quienes colgar de un árbol, no pueden vivir sin destruir algo. Si no te pueden destruir a ti, se empiezan a destruir entre ellos. Se ve, claro, como decía una frase famosa, la revolución, como Saturno, se come a sus hijos. Lo que uno puede desprender acá, lo que uno ve en la comisión, más allá de, a lo mejor, carencias intelectuales, es que finalmente es la manera en que conciben los derechos humanos y las libertades fundamentales. No la conciben, y acá liderado también por su presidente, que es comunista, no la conciben como un valor universal. La conciben en relación a una herramienta para conseguir un objetivo o en una herramienta para sustentar una ideología. Eso lo Entonces, ellos apelan al compromiso de los derechos humanos, pero dentro de los derechos humanos uno de los más básicos de la lista 1, no los que salieron después, está la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de ideas, porque eso lleva a la libertad de conciencia. Bueno, los izquierdistas son los últimos que pueden hablar de derechos humanos, porque todos los regímenes que han instaurado y que instauraron fueron los peores violadores de derechos humanos. Desde lo que pasó en Rusia, los países comunistas, lo que pasa ahora en Venezuela, lo que pasa en Corea del Norte. En todos esos países reina la opresión, el crimen, la tortura, las cárceles, la asfixia mental. ¿Con qué cara hablan de derechos humanos esta gente? Es realmente impresionante. Claro, el tema es que esto no pase del Pleno y hay que estar vigilando y mirando cómo va a votar el Pleno, porque esto es una propuesta de la Comisión y en el Pleno lo tienen que aceptar. El punto es que si la aceptan, ¿cómo se va a dar la discusión luego de los contenidos de la Constitución? Vamos a ver. Y ahí creo que hay que tener el ojo puesto, porque finalmente, ¿qué es lo que es la Constitución? Si al final la Constitución es la manera en que se distribuye el poder, 1, y 2, la manera en que se protege a los ciudadanos de ese poder. Y ahí están las garantías fundamentales. Entonces, no es más que eso. No es esa lista gigante de aspiraciones que se ha estado hablando hace varios años. La básica y lo primordial de la Constitución es lo que acabo de mencionar. Entonces, si no van a ser capaces, o debieran ser capaces, de poder garantizarle esas libertades y esos derechos a esas personas, que son los derechos 1 de la primera Declaración de las Naciones Unidas. Claro, bueno, hasta la primera carta de ese tipo que se creó en Europa, que fue la Carta Magna de 1215, ahí lo primero y lo central era que el rey no podía hacer lo que se le daba la gana con sus, en este caso con los varones, pero los varones eran sus súbditos de algún modo. Este último bloque, estimado amigo, lo comienzo con Lotus Air, que les vuelvo a advertir, se está acabando la segunda partida de estas máquinas extraordinarias diseñadas en conjunto con la NASA para que su recinto, casa, peluquería, colegio, lo que sea, esté libre de todos los patógenos que hay en el aire, incluyendo el COVID-19. Y usted puede tenerlo funcionando
todo el día porque no afecta a las personas, ni a sus gatos, ni a ningún mamífero, solamente destruye los patógenos. Lotus Air, entren ya, llame ya o se va a quedar sin esta cuestión. Continúo con Controller, ahora con sucursal en Viña, que controla, por eso se llama así, la gestión de su empresa. Le echa una mirada, encuentra las fallas que seguramente tiene, algunas pequeñas, otras mayores, otras que nunca se han visto, y le deja a su empresa funcionando mucho mejor. Controller, póngase en contacto con ello, no le va a costar un peso ponerse en contacto y le va a cambiar la vida a su empresa. Casi termino con notariospress.cl. Lo hemos probado todos aquí, incluyendo Nicole, es la manera más rápida de sacar, ¿no es así, Nicole? Papeles notariales, en vez de estar horas instalado, quedándose dormido en una banca de madera que se te entierra en el poto. En una notaría, usted hace casi todo en el computador y después va a buscar el papel, lo firma y chao, minutos en vez de horas. Notariospress.cl. Miclimo.com, la mejor opción para climatizar su casa o su oficina. Aparatos realmente de última generación, premiados, y ahora usted los puede conseguir si es cliente del Banco Santander con tarjetas, con las tarjetas del Banco Santander, entre 3 cuotas y 24 cuotas. Estos aparatos es lo más moderno que hay. Y termino con el ajedrez. Me contaba Pablo hoy día, hablé con él hace poco, que los cursos están ya absolutamente repletos, están funcionando muy bien, vienen nuevas cosas que les va a ofrecer dentro de poco, y mientras tanto les recuerda que esa caja que tienen ahí arriba con las piezas y con todo, amigos, amigas, no tiene nada que ver con la que usted quizás todavía tiene por ahí fondeada en un closet. Son realmente profesionales. El tamaño de las piezas, el tamaño del tablero, viene con un manual que usted no lo va a encontrar en otra parte, muy bonito para que los niños aprendan a jugar. Les he mostrado varias veces. Son bonos bonitos, el papel es bueno, es un manual que no lo encuentran en otra caja, y el reloj digital. Fuera de eso, cada uno de estos productos trae 3 licencias, para que usted entre al sitio espacioajedrez.com y disfrute de todos los servicios que hay ahí. Y dicho eso, devuelvo la palabra a la señora congresal Nicole Rodríguez. Nicole. Oye, sí, quiero muy cortito, quiero referirme a la medalla de oro que ganó Alberto Abarza en nado en los Juegos Paralímpicos. Y lo voy a hacer específicamente porque cuando me refería a los Juegos Olímpicos acá, que hicimos un análisis más político... Tú lo hiciste y fue muy bueno y todo el mundo te ha felicitado por eso. Pero igual hubo personas que me decían, pero ¿cómo se preocupa de los Juegos Olímpicos, Nicole, si hay cosas más importantes? Bueno, no me reten, porque la vida está compuesta de una serie de cosas y no siempre lo político es lo más importante. Y a mí me parece que lo conseguido por Alberto Abarza, que ganó medalla de oro en los 100 metros, espalda nado, en los Juegos Paralímpicos, a mí me parece que es histórico y me parece que hay que felicitarlo y me parece que es igual de importante o más que muchas otras cosas que hablamos acá en el programa. Ahora, para que ustedes sepan, porque muchas personas no saben, que después de los Juegos Olímpicos siempre vienen los Juegos Paralímpicos. La primera vez que se empezaron a hacer fue en el año 48, y tú sabes que fue la iniciativa de un doctor que tenía a enfermos de la Segunda Guerra Mundial, gente amputada, gente con problemas, y empezó a hacerles ciertos ejercicios físicos de deporte para que pudieran rehabilitarse. Y luego surgió un grupo que empezó a competir. Bueno, de eso creció, y los primeros Juegos Paralímpicos se inauguraron en el año 60 en Italia, y desde ahí que se han hecho constantemente cada 4 años después de cada Juegos Olímpicos. Entonces, obtener una medalla de oro, uno dice, bueno, no debe ser tan competitivo. Es tremendamente competitivo, guardando las proporciones de las dificultades físicas que tienen los competidores, es igual de competitivo que los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, obtener una medalla de oro es una hazaña y una proeza que hay que felicitarlo, y me imagino que espero que cuando vuelva a Chile lo entrevisten como corresponde. Es la segunda medalla de oro que obtenemos, porque en Londres, Cristian Valenzuela, que es una persona que perdió la vista producto de un glaucoma, corrió los 5.000 metros, ellos van acompañados, y también en Londres él ganó medalla de oro. Ahora, tú sabes que hoy día estuve averiguando y estuve harto tiempo averiguando, porque Chile, el Ministerio del Deporte, entrega plata a los medallistas chilenos. Entonces, las medallas de oro tienen un valor, la medalla de plata y la medalla de bronce. Entonces yo, como soy, tú sabes, muy poco confiada, dije, no vaya a ser que les paguen menos a los medallistas paralímpicos que a los olímpicos. Así que muy enojada, empecé a averiguar durante todo el día
cuánto le pagaban a los medallistas paralímpicos considerando la cantidad que le pagan a los olímpicos, y me llevé la maravillosa noticia de que les pagan exactamente lo mismo. Una medalla de oro significa $55.000, que es lo que se va a llevar Alberto Abarza, y es lo que ganó Cristian Valenzuela cuando ganó también su medalla en Londres. Por lo tanto, me llevé una grata sorpresa que el deporte paralímpico lo consideren a nivel institucional con la misma importancia y con los mismos premios que el deporte olímpico. Tú sabes que esta persona tiene una historia preciosa, y por eso también es importante. Es una persona que tiene una enfermedad degenerativa a los músculos, que él sabe que en un futuro va a quedar prácticamente postrado en la cama. Le dijeron que no iba a pasar los 30 años y él ya tiene más de 30 años. Él empezó a nadar muy chiquitito en la Teletón, pero estuvo años tirado en la cama que no quería hacer nada, hasta que un día, producto de que la familia también lo impulsaba, la familia estuvo siempre encima, lo motivó a salir adelante, y también en la piscina, que fue una medida más bien para curarse y poder movilizar los músculos, fue encontrando esta habilidad y esta pasión a través de la natación. Él tiene una hija, tiene pareja, bueno, la historia de él es espectacular para quien se interese, y yo quería dedicarle estos minutos a este gran deportista chileno. Haces muy bien, y es un ejemplo, un modelo, personas así. Es conmovedora la perseverancia, el esfuerzo, y cuando uno ve a tanta gente joven, sana, que no tiene ningún problema de salud, que pasan echados, que encuentran que todo es una carga excesiva, un abuso, que no hacen esfuerzos ni para estudiar, ni desde luego no hacen mucha vida física tampoco, salvo, digamos, encamarse con la polola, que no es mucho el esfuerzo físico tampoco. Cuando uno ve a esta persona que nadó, al que corrió, y a todos los demás que hayan competido, aunque no hayan ganado nada, esos son los referentes que debieran tener los jóvenes, y no al Che Guevara o algún pistolero y guerrillero que está en Italia o en Francia, refugiado, o algún tipo cuya gracia fue meterle un balazo a alguien. Esos son los verdaderos referentes, gente impresionante. Son una denuncia de la flojera y de la laxitud mental y física de tantas personas sanas, oye, que uno los ve arruinar sus vidas y luego andan pateando tarro y echándole la culpa al mundo, echándole la culpa al sistema, al modelo, a todo el mundo, y han perdido su tiempo. Bueno, un gran ejemplo, y me alegro que lo hayas mencionado, Nicole. Tú siempre me dices, tú sabes esto, y yo no tengo idea de nada de esto. Me acordé, eso sí, cuando contaste del nadador, esta anécdota que he contado muchas veces, pero la encuentro muy graciosa, esos panamericanos en que volvió la delegación de natación y le preguntaron al director, ¿cómo les fue? Muy bien, no se ahogó ninguno. Bueno, en este caso, no solamente no se ahogó, sino que ganó una medalla de oro. Un gran abrazo a esta persona, y no sé, ¿qué más se puede decir? Nada. 19 deportistas chilenos están participando, porque están ahora, y lo está transmitiendo TVN, por si les interesa verlo. Yo, por lo menos, me encargo que lo vean mis hijas, porque a mí me que parece aprendan que esa lección, la lección del esfuerzo, que aprendan la lección del esfuerzo. Es impresionante. Exacto. Ahora uno podría recorrer la historia en otros campos donde personas que han tenido una deficiencia de alguna clase la han compensado con una perseverancia, un esfuerzo tremendo, y han resultado, bueno, no sé, en todos los campos, oye, artistas que tenían graves problemas, guitarristas que, por ejemplo, un gran guitarrista de jazz, Django Reinhardt, uno de los más grandes genios del jazz en guitarra, tenía 3 dedos así porque era gitano, se le quemó en un incendio con la mano así, llegó a ser uno de los más grandes guitarristas. Después tenemos a Toulouse-Lautrec, que era un enano curco, lleno de problemas, un gran pintor del impresionismo francés. ¿Cuántos casos se pueden mencionar? Pero detrás de eso hay un esfuerzo, una perseverancia, un espíritu guerrero que hace la diferencia. Y a veces uno observa, como te digo, cabros que tienen talentos naturales, físicos y mentales, y que los desperdician por flojos nomás. Pues sí, ¿para qué usamos una palabra más sofisticada? Por flojo. Y por papás flojos que no los incentivan. O sea, el flojo crea hijos flojos, que crea nietos flojos, que crea bisnietos flojos, y es una cadena interminable. Bueno, estimada, hemos cumplido el horario.
Vamos a dejar Afganistán para el próximo jueves, que tenía unos temitas. Y bueno, a mí Afganistán me preocupa no por Afganistán, sino por la próxima crisis, por las razones que he dicho. La próxima crisis, ¿qué podemos esperar de este presidente y de este gabinete? No sé si has visto la Kamala Harris, ¿cómo se llama? Kamala, cuando le preguntan algo y suelta una risa estúpida. Y el señor sí. Klingen, el secretario de Estado, que la única gracia es que alguna vez trató de ser rockero y no le resultó, un tipo que balbucea. Después el gigantón que tienen ahí a cargo los milicos, un negro como de 2 metros, pero que tampoco, que está más preocupado de que se diseñe ropa para las soldadas que se embaracen, fíjate, era uno de los programas que habían. No, es que realmente es circense. A mí me preocupa no Afganistán ahora, que ya pasó, me preocupa la próxima crisis. Solo decir, no lo voy a desarrollar, pero te lo voy a enunciar nomás, solo decir cómo la crisis de Afganistán, las palabras que salen desde los talibanes, comparándola con la reacción del G7 y comparándola con la reacción de los líderes mundiales, no solamente de Estados Unidos, uno se ve el doble estándar que hay hoy en el mundo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hoy no están permitidas prácticamente las intervenciones militares. En el nombre de la justicia, en el nombre de la democracia, en el nombre del mundo libre, llegar y entrar a un país militarmente es muy difícil. Por lo tanto, el G7 y Estados Unidos sabe que retirándose de Afganistán es muy difícil que vuelvan y que puedan contrarrestar la fuerza militar talibán. Sin embargo, el G7 se queda con las palabras, y Estados Unidos también, con las palabras de los talibanes cuando dice que van a ser un gobierno inclusivo. En sí es imposible que sea inclusivo porque es un gobierno extremista, son yihadistas. Bueno, por eso mismo. Nueva idea. Entonces, ¿qué es lo que le dice al mundo? Esperamos entonces que cumplan su palabra. El mundo sabe que los talibanes no van a cumplir su palabra. Ya en eso estamos, en esta máscara de cinismo en el cual el mundo occidental, sabe que los talibanes saben. Para eso están los diplomáticos, para mentir, para decir blandería. Cada vez que veo estos diplomáticos, especialmente la Unión Europea, que se ha convertido en un continente, digamos, desenescente, comprándose todas las tesis que les permiten vivir una semana más en paz, que han comprado las tesis a Irán, han comprado todas las tesis, me da como asco, realmente. La cobardía, ya sea que sea el tipo que sale corriendo o el diplomático que inventa estas excusas, la cobardía me da asco a mí. Es uno de los peores defectos. Ser cobarde es de lo peor. Y Europa se convirtió en un continente cobarde y Estados Unidos parece que va para allá, pues no sé. En una de esas reaccionan y va a ser peor la reacción, ¿eh? Claro. Lo que temo yo, que por tratar ahora de compensar lo que pasó en Afganistán, hagan estupideces en otro lado y tengamos una situación pero tremenda. Bien, ya veremos, el mundo está cada vez más peligroso y será entonces con Nicole Rodríguez hasta el próximo jueves y conmigo hasta mañana, estimados amigos. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien.